Bien, pues con el permiso del tribunal voy a dar comienzo a la presentación de mi proyecto fin de máster. Mi nombre es José Pérez Martínez y voy a presentar el proyecto que lleva como título Desarrollo de una arquitectura hardware segmentada para aceleración del cálculo de trayectoria para máquinas herramienta. Esta presentación se divide en las siguientes secciones, donde en primer lugar veremos la motivación que da pie a este trabajo, continuaremos con la caracterización del problema y seguiremos viendo la especificación y diseño del prototipo que planteamos. Para ello, hemos analizado la arquitectura que necesitamos desarrollar, hemos llevado a cabo la implementación de una librería propia y para terminar con este apartado veremos el diseño del prototipo planteado. Seguiremos viendo los resultados obtenidos durante la fase de experimentación y concluiremos viendo las conclusiones y trabajos futuros que se plantean. Bien, empezar diciendo que las máquinas y herramientas por control numérico están muy arraigadas en la industria manufacturera. Estas máquinas, la mayoría de estas máquinas usan la ISO 6983, que especifica los procesos de mecanizado con respecto a posiciones de la herramienta de la máquina. Esta característica presenta un inconveniente en el sentido de que el mecanizado es totalmente dependiente de la máquina que usemos. Y existe una nueva ISO emergente llamada STPNC que trata de solventar este problema en modo que lo que se especifica es la pieza que deseamos obtener y es la propia máquina quien decide cómo ha de llevar a cabo el mecanizado. Por supuesto, esto presenta a primera vista un inconveniente, y es que es la máquina quien debe realizar el cálculo de la trayectoria de la herramienta, lo cual implica un gran coste computacional. Para adaptar las máquinas existentes, podemos pensar a priori que la solución más sencilla trata en cambiar los computadores existentes por unos computadores mucho más potentes, pero tenemos dos inconvenientes que nos hacen pensar lo contrario. Por un lado, tenemos que el coste sería enormemente elevado, no solo por el cambio de todo el sistema, sino por el proceso de adaptación, verificación y comprobación de que el sistema es igual de bueno que el que existe. Además, tenemos una limitación en el sentido de que en entornos industriales, debido a la alta sensibilidad que tienen los sistemas digitales con respecto al ruido electromagnético, no podemos emplear sistemas que funcionen a una frecuencia muy elevada. Por ello, nuestra propuesta se basa en usar hardware a medida, FPGAs, para acelerar el cálculo. El hardware a medida proporciona una alta capacidad de cómputo gracias a la capacidad de paralelismo que tiene frente al uso de una frecuencia muy elevada. Además, el uso de FPGAs conlleva una serie de ventajas, como son, por un lado, que el ciclo de desarrollo y verificación es relativamente alto y, además, podemos asegurar que la protección de la propiedad intelectual del contenido que tiene el diseño se puede proteger, por un lado, porque la FPGA se comporta como una caja negra, de la cual solo podemos conocer sus entradas y salidas, y no somos capaces de llegar a saber exactamente cómo funciona su contenido, si bien podríamos predecirlo. Y, por otro lado, los dispositivos más modernos aseguran una serie de mecanismos para poder proteger su contenido, ya sea mediante cifrado o una serie de mecanismos más elaborados. Este trabajo es el heredero inmediato de una serie de propuestas ya publicadas y realizadas por el grupo UNICAD, donde inicialmente se realizó una propuesta híbrida entre hardware-software para solucionar el problema que presentamos. A raíz de los resultados que se han ido obteniendo a lo largo de los años, se ha ido yendo hacia una solución más hardware, y este trabajo continúa precisamente en esta misma línea. La aportación principal del trabajo consiste en el desarrollo de una librería hardware, DataStream, para el desarrollo de cauces de segmentación. Esta librería tiene como principal característica el uso del flujo de datos continuos, que además son polimórficos, y más tarde veremos qué ventajas nos proporciona esta característica. Como caso de estudio, hemos implementado el algoritmo de digitalización virtual. Este algoritmo podríamos decir que se inspira en la forma de trabajar de las copiadoras mecánicas, del modo que funciona una máquina de las que se emplean para copiar llaves, donde se introduce una llave original y un ingenio va palpando la superficie de la llave y otro ingenio al lado iría cerrando una llave virgen, de modo que obtenemos una llave similar a la inicial. En nuestro algoritmo lo que disponemos es de un modelo virtual en 3D que la herramienta irá recorriendo y lo que obtendremos realmente será la lista de coordenadas que ha de seguir
físicamente la herramienta para poder obtener la pieza que deseamos. Intuitivamente podríamos decir que este algoritmo tiene 3 pasos. Por un lado, para cada punto de la trayectoria que sigue la herramienta, se transforma la superficie del modelo de modo que haga frente a la herramienta. Una vez hecho esto, se ha de seleccionar el punto que toca en primer lugar la superficie de la herramienta de corte sobre el eje de ataque. Y una vez seleccionado este punto, lo que hemos determinado es a qué distancia encontrarse la herramienta. En una descripción algorítmica lo que podemos ver por un lado es que disponemos de 2 bucles. Un bucle externo en el que recorremos todas las posiciones que va a seguir esta herramienta. Y un bucle más interno en el que se realizan las operaciones que hemos descrito. Por un lado, realizamos la rotación de la superficie. Estimamos el área de influencia sobre la que se encuentra la herramienta, calculamos la distancia de la herramienta con la superficie y realizamos una comparación. En nuestra propuesta nos hemos centrado en la digitación virtual para una máquina de tipo torno con una herramienta toroidal, con lo que las operaciones que aquí hemos descrito en la descripción algorítmica se reformulan del siguiente modo, donde podemos ver además las restricciones que han de cumplir las fórmulas. A la hora de introducir el paralelismo, lo primero que pensamos es que estas operaciones indudablemente se pueden mapear en una ruta de datos hardware, y lo que hacemos es pensar qué clase de mecanismos podemos emplear para introducir el paralelismo. Como disponemos de 2 bucles, lo que podemos pensar es que el bucle externo puede ser replicado, con lo cual podemos introducir ya una aceleración. Pero además, el bucle interno, al ser el que tiene el mayor peso computacional, es totalmente segmentable y además introduce un paralelismo adicional. La arquitectura del sistema puede verse en la figura, donde encontramos un computador por control numérico que sería el que dirige todo el proceso. A este computador se le conecta una tarjeta coprocesadora mediante el bus del sistema, de modo que esta tarjeta en su interior tendrá una solución hardware basada en FPGA y además una serie de bancos de memoria donde se irán disponiendo los datos, las constantes, ciertos parámetros que necesita el mecanizado y los resultados que finalmente serán enviados al software. Respecto a la librería que hemos desarrollado, es una librería muy interesante porque facilita el diseño y depuración de rutas de datos. Se basa en el manejo de flujos de datos continuos, streams. Si concebimos los streams, en este caso, como un flujo de datos que además tiene una serie de flags para validación y verificación, de modo que entendemos un pipeline o cauce de segmentación como una serie de componentes hardware que estarán interconectados con unos streams. La codificación de la librería ha sido realizada con Handle-C. Y vamos a plantearnos un momento por qué hemos decidido usar este lenguaje de descripción hardware. Bueno, por un lado, es un lenguaje de descripción hardware basado en C, lo cual facilita enormemente la codificación. Además, tiene una relación calidad del producto y tiempo de desarrollo bastante buena. Pero es cierto que comparado con los lenguajes de descripción hardware más clásicos, como vendrían siendo Verilog o VHDL, no proporcionan el control suficiente sobre el hardware que podríamos llegar a desear. Pero a cambio, el tiempo de desarrollo es mucho más corto que empleando estos mismos lenguajes. Esta librería contiene una gran cantidad de componentes de todo tipo: aritmético, relacional, operador de memoria, lógico, generador de constantes y de control de flujo. Además, todos los componentes son polimórficos, en el sentido de que a un componente no le importa el string que recibe. Los componentes se amoldan totalmente al formato del stream. Esto facilita enormemente explorar el espacio de diseño en busca de una solución nueva. Cambiar el experimento es tan sencillo como reespecificar qué tipos de string necesitamos y volver a lanzar la ejecución. Bueno, esta librería además tiene una serie de características interesantes, como son que facilita enormemente la integración de módulos IP de terceras partes si deseamos una funcionalidad que no hemos implementado aún, y además la depuración de todo el hardware se facilita enormemente. Como caso de ejemplo, vamos a ver cómo se codificaría este pipeline, que es tan sencillo como una resta, una instancia de un componente que no disponemos en la librería y una comparación. Inicialmente, lo que haremos es instanciar los strings, que en este caso serán enteros sin signo de 32 bits. Luego, en paralelo, y paralelo es una instrucción especial de Handle-C que lo único que asegura es que todas las instancias contenidas dentro de esas llaves serán ejecutadas al mismo tiempo. En paralelo, definiremos
cuáles son las entradas del pipeline, cuál es la salida, y dispondremos todos los elementos de cómputo o de retardo que contenga este pipeline. Paralelo a todo esto también, hemos de definir un bloque de control que no hará más que dirigir el algoritmo que queramos ejecutar. En este caso, escribimos una serie de valores en los strings de entrada y luego, de una forma muy interesante, podemos comprobar cómo en tiempo de compilación podemos decidir si la compilación es por una simulación, cómo sacamos por un componente de depuración el valor que calcula el pipeline, o si estamos implementando para poner el pipeline en una pastilla, cómo lo metería en un registro de la misma. Bueno, aparte de comentar, que no lo he hecho, cómo tenemos la macro de tscordic, que en este caso sería una instancia de una operación que no dispone de por sí la librería. Esta macro tendría dentro una interfaz que mediante una serie de señales se comunicaría con un módulo IP externo que hemos añadido. Respecto al diseño del prototipo, hemos seleccionado la tarjeta RC2000 de Celóxica. Esta tarjeta tiene 6 bancos de memoria externa síncrona, una FPGA de la familia Virtex 2 que tiene una serie de multiplicadores con lógica cableada, lo cual nos supone un ahorro en el área de bloques lógicos consumidos en la FPGA. Además, para poder simular el sistema, hemos utilizado la librería DSM de Celóxica, también Data Stream Manager, que nos sirve para comunicar la parte software y hardware del sistema de una forma transparente, de modo que el usuario solo tiene que decir: quiero enviar este dato al hardware, y el hardware no tiene que quedar más que en esperar a recibirlo. Y no tienes que preocuparte de crear buffers intermedios, elementos de sincronización, ni nada. Además, es una librería muy útil en el sentido de que podemos crear una serie de puertos de depuración para analizar qué está ocurriendo exactamente en el hardware en un momento dado. Respecto de la ruta de datos que hemos diseñado, ha sido diseñada con nuestra librería, es de 32 bits y consta de 78 etapas. Tiene 3 bancos de memoria externa que usamos para almacenar los puntos de superficie, 2 bloques de memoria interna que usamos para almacenar las matrices de rotación y un bloque de control que dirige toda la ejecución del algoritmo, ya sea la recepción de datos, almacenaje de los datos, ejecución del algoritmo, almacenación de los resultados y envío al software. Más detalladamente, podemos ver la arquitectura de la ruta de datos del pipeline. Todos estos bloques de aquí son la representación directa en hardware de la formulación que hemos visto para el caso concreto de la herramienta del torno. Cabe mencionar que las operaciones de distancia han sido sustituidas por 2 módulos Cordic, y ahora veremos por qué. Cordic es un algoritmo iterativo creado en 1959 por Jack Boulder para, mediante sumas, restas y desplazamientos, hacer cálculos trigonométricos en sistemas digitales. Ocurre que la formulación del algoritmo Cordic en modo hiperbólico para conseguir hallar la arcotangente hiperbólica coincide exactamente con la distancia si es expresada como la raíz de una resta de cuadrados. Y es por esto que hemos decidido utilizar este algoritmo, ya que nos ha reducido considerablemente la cantidad de operadores canónicos que usamos en la ruta de datos, con la consecuente reducción en las etapas necesarias para llevar a cabo el proceso. Bueno, como dato de implementación hemos seleccionado el IP Core de Xilinx, Cordic versión 3.0, que hemos generado con su propia herramienta CoreGen. Respecto a los resultados de la experimentación, por un lado, hemos desarrollado una versión completamente software del algoritmo para poder tener un banco de pruebas con los datos que esperamos. Se han lanzado una serie de pruebas realizadas ya por el hardware y, bueno, con una representación NURBS de una norma de calzado de 15.270 puntos. Nuestra propuesta proporciona una notable reducción de recursos en la FPGA en cuanto a bloques lógicos, memoria y multiplicadores. Además, cabe destacar que en el trabajo anterior hemos conseguido replicar hasta 5 veces el pipeline para aumentar la aceleración del sistema. Y en esta propuesta, dada la reducción de espacio, hemos conseguido llegar hasta 10. Si vemos la tabla donde encontramos los datos respecto de la ocupación de la FPGA y el error del sistema, podemos comparar como en el trabajo anterior, existen estos datos, pero si lo comparamos con la propuesta nueva, vemos cómo los slices, que vendrían siendo el área ocupada de la FPGA, se reduce casi al 50%. El consumo en bloques de memoria se reduce también considerablemente. Y los multiplicadores también. Si bien es cierto que no hemos conseguido llegar
a una tasa de error tan buena como se obtenían resultados anteriores. Como conclusiones, proponemos el uso de hardware a medida para poder adaptar los procesos de fabricación al nuevo estándar ISO. Hemos comprobado que usar lenguajes de descripción hardware acorta el tiempo de desarrollo. Para ello hemos desarrollado una librería hardware que nos ha simplificado enormemente el desarrollo de una ruta de datos segmentada y hemos podido comprobar cómo los resultados muestran una considerable reducción en los recursos de la FPGA. Además, como caso de estudio, hemos implementado el algoritmo de virtualización digital enfocado a una herramienta de tipo torno con una herramienta de corte toroidal. Como trabajos futuros, queda buscar un mejor compromiso entre el rendimiento, coste y precisión, ampliar las capacidades de esta librería y además queremos añadir mecanismos de protección a la FPGA. Estas son las referencias principales que se han empleado para esta presentación, que también están incluidas en la memoria. Y muchas gracias a todos por su atención y quedo a disposición del tribunal para que realice las cuestiones que considere oportunas.